Capítulo 14. Llegada la noche, los pequeños con sus preceptores y niñeras entraron en el salón para besar a sus padres. Nicolás murmuró al oído de Sel que quería pedir a su tía permiso para quedarse. Tía, ¿me permite usted quedarme un poco más?, suplicó finalmente a la condesa María. Esta volvió los ojos hacia aquel rostro en el que se reflejaba la emoción y la esperanza. Cuando usted está aquí, no sabe marcharse, dijo la condesa a Pedro. Este sonrió y repuso: yo mismo cuidaré de acompañarlo, señor de Sales. Déjele usted un poco con nosotros. Buenas noches, añadió tendiendo la mano al preceptor. El muchacho va pareciéndose mucho a su padre, ¿verdad, María? Mi padre, exclamó el joven, Nicolás, ruborizándose y dirigiendo a Pedro una mirada brillante y entusiasta. Este bajó la cabeza a modo de respuesta y reanudó la conversación que la salida de los chicos había interrumpido. La condesa María prosiguió su labor. Natacha, con los ojos fijos en su marido, escuchaba con atención las preguntas que Rostov y Denisov dirigían a Pedro acerca de su viaje, a tiempo que iban fumando sus pipas y saboreando el té que le servía Sonia, melancólicamente sentada cerca de Samóvar. El pequeño Nicolás, acurrucado en un rincón con el rostro ladeado hacia Pedro, se estremecía ligeramente de vez en cuando y se hablaba a sí mismo bajo la irresistible presión de un sentimiento nuevo. La conversación giraba en torno a lo que entonces acontecía en las altas esferas administrativas. Denisov, descontento del gobierno por razones personales, acogía con gran satisfacción todas las tonterías que, según él, se cometían en Petersburgo y expresaba sus opiniones en términos mordaces y violentos. Antes era preciso ser alemán para llegar a ser alguien. Hoy día basta con ser contertulio de la pandilla de Tatarinov y los Kruzner. Ah, cómo hubiera sanado de su locura si yo hubiese podido lanzar contra ellos a nuestro querido Bonaparte. ¿Es por ventura de sentido común?, preguntó yo, dar a ese soldado de Swarth el mando del regimiento de Semyonovsky. Rostov, aun cuando no tenía formada opinión acerca de tales cuestiones, creyó propio de su jerarquía tercer en sus críticas, interesarse por los nuevos nombramientos y hacer preguntas a Pedro sobre tan graves asuntos. Sus intervenciones fueron tan comedidas que la conversación no rebasó los límites de los rumores y los chismes que se contaban referente a los altos personajes del gobierno. Natacha, siempre al corriente de las ideas de su marido, se dio cuenta de que éste, a pesar de sus deseos, no lograba cambiar el giro de la conversación y abordar el tema que constituía su íntima preocupación, y que era el que le había obligado a trasladarse a Petersburgo para aconsejarse con su nuevo amigo, el príncipe Teodoro, por lo que acudió en su ayuda y le preguntó cómo estaba su asunto. ¿De qué se trata?, preguntó Rostov. De lo mismo de siempre, repuso Pedro. Todo el mundo se da cuenta de que las cosas marchan mal y creo que el deber de toda persona honrada es reaccionar lo más pronto posible. Las personas honradas, exclamó Rostov frunciendo el entrecejo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Algo pueden. Vamos a mi despacho, dijo bruscamente Rostov. Natacha se levantó y se dirigió seguida por su cuñada a la habitación de los chicos. Los hombres entraron en el despacho de Rostov y, entre ellos, el pequeño Nicolás, que había conseguido pasar inadvertido en el primer momento y que se sentó cerca de la mesa de trabajo de su tío en el rincón más oscuro de la estancia. Explícanos ahora lo que piensas hacer, dijo Denisov sin despegar la pipa de los labios. Quimeras, siempre quimeras, murmuró Rostov. Voy a describiros cuál es, a mi parecer, la situación en San Petersburgo, comenzó diciendo Pedro con tono algo solemne y acompañando sus palabras con gestos enérgicos. El emperador no se preocupa de nada, se ha entregado al misticismo y quiere tranquilidad a toda costa, y para ello se vale de hombres sin fe y sin ley que persiguen y oprimen como les viene en gana. En los tribunales el robo y la prevaricación están a la orden del día. El ejército cumple sus deberes solo por la violencia, el pueblo está tiranizado, la civilización amenaza derrumbarse, la juventud honrada es sañudamente perseguida, la cuerda está tensa en extremo y tiene que romperse. Todo el mundo presiente que ello es inevitable. Pedro hablaba con absoluta convicción, como han hablado siempre, y hablan aún hoy día quienes pueden observar de cerca los actos de cualquier gobierno. Todo esto lo he dicho en San Petersburgo. ¿A quién? Bien lo sabéis, al príncipe Teodoro y a los demás.
Nada hay mejor que ver a la civilización y a la caridad rivalizar entre ellas, pero esto no basta. Las circunstancias actuales exigen otra cosa. Una viva irritación se apoderó de Rostov. Iba a replicar cuando sus ojos se posaron sobre su sobrino, cuya presencia había olvidado. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó encolerizado. Déjalo, dijo Pedro tomando al muchacho de la mano. Luego prosiguió su peroración. Pues sí, aún les dije más. Cuando uno se da cuenta de que la cuerda está demasiado tensa y va a romperse, cuando uno observa que la catástrofe es inminente, es preciso unirse, agruparse y actuar mancomunadamente para resistir el trastorno general. Bajo mi pretexto se traen allí a todos los hombres jóvenes y vigorosos que no tardan en caer en la más completa abyección. Uno se pierde por las mujeres, otro por los favores recibidos, el tercero por la vanidad, el cuarto se deja corromper por dinero, y de este modo todo se pasan al otro campo. Muy pronto dejarán de existir personas independientes como nosotros. Ampliad el círculo, les dije, que nuestra consigna no sea solamente la virtud, sino también la independencia y la actividad. ¿Y cuál será el objetivo de esta actividad?, exclamó Rostov, que, trepado en una butaca, escuchaba a Pedro con creciente mal humor. ¿En qué relación estáis con el gobierno? Actuaremos como sus ayudantes y consejeros y no hay ninguna necesidad de que la sociedad que se constituya sobre tales bases tenga que ser secreta. Si el gobierno consistiera en reconocerla, los conservadores que formarán parte de ella no serían en modo alguno enemigos, sino leales y verdaderos gentiles hombres en toda la acepción de la palabra. Haríamos sentir nuestra presencia para evitar que los Pugachev nos cortaran el cuello y que los Arkachevin nos desterraran a colonias militares. Nos agruparíamos con el único propósito de velar por el bien general y la seguridad de cada uno de nosotros. Perfectamente, pero desde el momento que la sociedad es secreta, es nociva y no puede engendrar sino el mal. ¿Por qué podría alguien afirmar que el Tungensband, que salvó a Europa, también se atrevería entonces a atribuir tal honor a Rusia? ¿Engendró el mal? ¿No es al contrario, la alianza de la virtud, la asistencia mutua, en una palabra, las palabras de Jesucristo en la cruz? Natacha, que había entrado en el despacho durante la discusión, resplandecía de alegría al contemplar el semblante emocionado de su marido, aunque en realidad no escuchaba lo que éste decía, pues su pensamiento, como todo cuanto energía de ella, del alma de Pedro, lo conocía ella de antemano, y tan feliz como ella se sentía el pequeño Nicolás, a quien nada le prestaba la menor atención. Cada palabra de Pedro inflamaba su corazón, y sin darse cuenta, con sus dedos rompía y torcía las plumas y el lacre cuidadosamente colocados en el escritorio de su tía. Vamos, querido, el Tangensband solo es bueno para los comedores de salchichas, y en cuanto a mí, te digo que no lo comprendo, exclamó Denisov con acento crudo. Estoy de acuerdo contigo en que todo va mal, pero el Tangensband no es santo de mi devoción. ¿Estás descontento? Pues venga la revolución y en este caso cuenta conmigo. Pedro y Natalia sonrieron, pero Rostov, visiblemente enojado, trató de demostrar que la previsión no es nunca contraproducente y peligrosa y que toda la culpa de ello debía achacarse a la imaginación de Pedro. Este defendió acaloradamente la tesis y su inteligencia, más desarrollada y más fértil en argumentos que la de su antagonista, logró meter a este en un callejón sin salida. Su mal humor crecía tanto más cuanto que en el fondo de su alma oía una voz secreta decirle que, no obstante todos los razonamientos imaginables, solo su opinión era la justa y la verdadera. He aquí lo que te digo, exclamó Rostov, levantándose y dejando bruscamente la pipa en un ángulo de la mesa. Según tu parecer, todo se va al diablo y nos auguras una catástrofe. Aunque no pueda proporcionarte pruebas, no creo ni en lo uno ni en lo otro. Pero cuando me dices que el juramento es una cosa convencional, mi respuesta no ofrece dudas. Tú eres mi mejor amigo. ¿No es verdad? Pues bien, si formaras una sociedad secreta, si intrigaras contra el gobierno y Arkachevich me ordenara mandar contra ti un escuadrón y tomarte vivo o muerto, no vacilaría un segundo en hacerlo. Y ahora puedes seguir argumentando como mejor te plazca. Hubo un silencio embarazoso. Natacha fue la primera en romperlo, atacando a su hermano y hablando en defensa de su marido. A pesar de que su intervención no fue demasiado hábil, Natacha logró, sin embargo, el fin que se proponía y se reanudó la conversación en plan amistoso. Cuando se levantaron para ir a cenar, Nikolenka se acercó a Pedro. Tío Pedro, balbució pálido de emoción y con los ojos brillantes. Usted, no, si papá viviera, ¿pensaría como usted? Pedro le miró y comprendió
¿A qué complicado y penoso extraño trabajo se había entregado durante la conversación el cerebro del muchacho? Recordando entonces los conceptos emitidos durante la discusión, lamentó haber tenido a su sobrino por auditor. Me parece que sí, contestó indeciso saliendo de la habitación. El pequeño Nicolás se acercó pensativo a la mesa del despacho y sus mejillas se tiñeron de púrpura al darse cuenta de los desperfectos que había causado. Perdóneme, tío, lo he hecho sin querer, dijo, mostrando los restos de las plumas y de las barras de lacre. Está bien, dijo Rostov conteniendo apenas su cólera. No hubieras debido quedarte aquí. No era este sitio tu lugar. Y tirando bruscamente los pedazos debajo de la mesa, salió de la habitación. Capítulo 15. Durante la cena no se habló más de política ni de sociedades secretas. La conversación giró sobre los recuerdos del año 1812, tema favorito de Rostov. Denisov y Pedro tomaron parte en ella con tanta cordialidad y animación que cuando se separaron habían vuelto a ser los mejores amigos del mundo. Cuando Nicolás, después de haberse puesto el batín y dando las últimas órdenes al intendente, entró de nuevo en su habitación, halló a su mujer sentada ante el escritorio en disposición de escribir algo. ¿Qué estás escribiendo, María?, le preguntó. La condesa María se sonrojó, temía que lo que escribía no fuese debidamente comprendido y apreciado por su marido. Quería ocultárselo, pero al mismo tiempo estaba satisfecha por haber sido sorprendida y verse, por lo tanto, en la obligación de darle una explicación. Es mi diario, Nicolás, le dijo, tendiéndole un cuaderno blanco ensombrecido por su escritura de rasgos delicados y claros. ¿El diario?, exclamó Nicolás con tono de chanza. Tomó el cuaderno, estaba escrito en francés y decía: 4 de diciembre. Hoy Andriuska, mi hijo mayor, al despertarse, no ha querido vestirse y la señorita Luisa ha venido a buscarme. Se había puesto terco y hacía tonterías. Le he reprendido y todavía se mostraba más testarudo. Entonces le he dicho que no le quería y que con la ayuda de la doncella he comenzado a lavar a los otros pequeños. Ha permanecido un buen rato en silencio, luego ha venido corriendo a mí en camisa y se ha puesto a llorar, de tal modo que me ha sido difícil consolarle. Era evidente que lloraba sobre todo porque yo estaba triste. Luego, por la noche, cuando le he dado su nota, se ha puesto a llorisquear y me ha besado. Con ternura se puede obtener todo de él. ¿Qué significa eso de la nota?, preguntó Nicolás. A los mayores he empezado a darles cada día una nota, según su comportamiento. Nicolás posó los ojos en la mirada resplandeciente de su mujer y continuó hojeando y leyendo. Estaban anotados en el diario los menores acontecimientos de la vida de los chicos y cuanto a la madre le parecía digno de ser observado, como indicio de sus caracteres o de sus pensamientos generales acerca de los procedimientos de educación. Se trataba por lo general de detalles insignificantes, pero que no lo eran a juicio de la madre ni tampoco del padre. Cuando leyó por primera vez aquel diario sobre sus hijos, con fecha 5 de noviembre, estaba escrito: Mitya se ha portado muy mal durante la comida. Papá ha ordenado que no le sirviera pastel. No se lo han dado, pero miraba con tanta tristeza y avidez a los demás cuando se lo comían que, a mi parecer, este castigo solo podía fomentar en ella la glotonería. Tengo que admitírselo a Nicolás. Nicolás dejó el diario y miró a su mujer. Los ojos de ésta le interrogaban acerca de si aprobaba o no el diario. No cabía duda de que lo aprobaba y hasta de que sentía admiración por su mujer. Estaba orgulloso de su inteligencia, de su bondad, reconocía su inferioridad respecto de ella en lo concerniente al espíritu y se sentía sobremanera complacido de que su mujer, con un alma como la suya, no solamente le perteneciera, sino que tomara parte de sí mismo. Lo apruebo completamente, amiga mía, dijo con grave continente, y tras un breve silencio añadió: yo, en cambio, me he portado hoy muy mal. ¿No has venido al despacho? Nos hemos disputado con Pedro y me he excitado, pero ¿qué le vamos a hacer? Es un chico, no sé dónde iría a parar si Natacha no tuviera firmes sus riendas. Ya puedes suponer el motivo de su viaje a Petersburgo. Parece que allí han constituido. Sí, ya lo sé, le interrumpió la condesa María. Natacha me lo ha contado. En este caso, prosiguió Nicolás acalorándose con el recuerdo de la discusión, ya sabes que quería persuadirme de que el deber de todo hombre honrado consiste en conspirar contra el gobierno, mientras que el juramento y el deber, todo se me ha echado encima, y Denisov y Natacha,
Por cierto, que es muy divertido lo que ocurre con ella. Tiene completamente sujeto a su marido, pero en cuanto éste se enzarza en una discusión, ella ya deja de tener ideas propias y es siempre Pedro quien habla por su boca. Cuando le he dicho que, a mi juicio, el juramento y el deber estaban por encima de todo, ha tratado de demostrarme que estaba equivocado. ¿Qué le hubieras contestado? La razón está de tu parte. Y así se lo he dicho a Natacha. Pedro sostiene que todos sufren y se depravan y que es nuestro deber auxiliar al prójimo. Indudablemente es verdad, replicó la condesa María, pero olvida que tenemos otros deberes que nos han sido impuestos por Dios y que nos atañen mucho más directamente. Podemos sacrificar si queremos nuestras personas, pero no a nuestros hijos. Eso es precisamente lo que le he dicho, exclamó Rostov, persuadido de que así había ocurrido, pero Pedro seguía insistiendo acerca del amor a nuestros semejantes y del cristianismo, y el pequeño Nicolás le escuchaba boquiabierto. Este niño me preocupa mucho, dijo la condesa María. No es como los demás, y al ocuparme de los míos siento siempre el temor de olvidarme de él. Está solo, demasiado solo con sus pensamientos. No creo que a este respecto tengas nada que reprocharte. Él es para él la más cariñosa de las madres, y eso me satisface mucho porque es una criatura encantadora. Qué sinceridad la suya. Jamás dice una mentira. Es un encanto de criatura, repetía Rostov, que no sentía para el pequeño Nicolás un afecto excesivo, pero precisamente por este motivo no desperdiciaba ninguna ocasión para hacer del muchacho un cumplido elogio. Diga lo que quiera, yo no puedo sustituir a una madre y eso me atormenta, dijo la condesa María dando un suspiro. La soledad le es muy nociva y sería necesario que frecuentara un poco más el mundo. Pues eso será pronto, porque el próximo verano me lo llevaré conmigo a San Petersburgo, repuso Rostov. Pues sí, Pedro ha sido y será siempre un soñador, prosiguió pensando en una conversación que evidentemente le había dejado honda huella. ¿Qué me importa a mí lo que Arcacheves haga o deje de hacer? ¿Qué podía importarme todo ello cuando me casé y tenía tantas deudas que la amenaza de la cárcel se cernía sobre mí y mi madre? No veía ni comprendía nada. Y además tú, los pequeños, los negocios. ¿Acaso es por gusto que trabajo desde la mañana hasta la noche? Sé que he de trabajar para mi madre y para mis hijos, para que no sean unos miserables como era yo. La condesa María quería objetarle que no solo de pan vive el hombre, y que Nicolás concedía demasiada importancia a sus negocios, pero como sabía que cuanto dijese sería inútil, guardó silencio. Le tomó la mano y la besó. Nicolás interpretó este gesto de su mujer como un deseo de darle alientos y una confirmación de los pensamientos que le embargaban, y tras un momento de reflexión continuó diciendo: Elías Mitrofanovich era el intendente principal, acaba de llegar. Me ha dicho que ofrecen 80.000 rublos por el bosque. Y Nicolás, con semblante animado, comenzó a hablar de la posibilidad de volver a adquirir pronto la propiedad de otra Noye. Solo 10 años y dejaré a mis hijos en muy buena posición. La condesa María seguía escuchándole y comprendía todas sus palabras. Sabía que, cuando reflexionaba de este modo en voz alta, le rogaba a veces que repitiera lo que él decía y se le antojaba si descubría que los pensamientos de su mujer eran distintos a los suyos. Sin embargo, la condesa no se interesaba lo más mínimo por lo que Nicolás decía y se esforzaba por disimular su falta de atención. Su amor por aquel hombre que no comprendía nunca lo que ella comprendía estaba lleno de ternura. Este sentimiento le embargaba por completo y le impedía hacerse cargo de los detalles de los proyectos de su marido, pues pasaban por su mente pensamientos que nada tenían de común con lo que él estaba diciendo. Pensaba en su sobrino, la preocupaban mucho las palabras de su marido respecto a la emoción que se había reflejado en el rostro del muchacho al escuchar las opiniones de Pedro y en los múltiples rasgos de su carácter dulce y extremadamente sensible, y al pensar en su sobrino pensaba también en sus hijos. No hacía ninguna diferencia entre unos y otros, pero en cuanto a sus sentimientos hacia todos ellos observaba con tristeza que de algo decía su afecto por Nicorenka. A veces achacaba esa desigualdad a la diferencia de edad, pero se sentía culpable hacia su sobrino y se prometía a sí misma enmendarse, hacer lo imposible, es decir, amar en este mundo a su marido, a sus hijos, a Nicolenka y a todos sus semejantes, como Cristo amaba a la humanidad entera. El alma de la condesa María aspiraba siempre a la perfección eterna y por consiguiente no podía estar satisfecha. Su rostro cobraba la expresión severa del oculto sufrimiento de un alma cansada ya de su cuerpo. Nicolás miró a su mujer. Dios mío, ¿qué pasaría si ella muriese? ¿Y por qué he de preguntármelo siempre que la veo así? Pensó.
Luego se prosternó ante el icono y comenzó a recitar las oraciones de la noche. Capítulo 16. Natacha, al quedarse a solas con Pedro, comenzó a hablar como suele hablarse entre marido y mujer, comprendiéndose mutuamente y comunicándose con mucha claridad y rapidez lo que se piensa, pero de una manera muy particular, contraria a todas las reglas de la lógica, sin silogismos ni conclusiones. Natacha era tan diestra en hablar de esta manera con su marido que, a su juicio, la mejor prueba de que existía un punto de confluencia entre los dos era el encadenamiento lógico de las ideas de Pedro. Cada vez que ella comenzaba a hablar con tranquilidad y lógica, y ella seguía el ejemplo de Pedro, sabía que la conversación no podía por menos de acabar en una disputa. La conversación no podía... así estuvieron que estuvieron solos. Natalia, contenta y con los ojos resplandecientes, se acercó cautelosamente a su marido y tomándole la cabeza, le estrechó contra su pecho y dijo: «Ahora eres mío, no te escaparás». Y comenzó entonces una conversación contraria a todas las leyes de la lógica por el hecho de que ambos hablaban simultáneamente acerca de temas totalmente distintos, lo que no solo era óbice para que llegaran a entenderse, sino que, al contrario, constituía el indicio más seguro de que uno y otro se compenetraban, como en un sueño en que, salvo el sentimiento que lo dirige, todo es increíble. En aquella conversación opuesta a todas las leyes del razonamiento, la claridad no radicaba en las palabras, sino en el sentimiento que las dictaba. Natalia contaba a Pedro la vida que llevaba su hermano, lo que había sufrido durante su ausencia y cómo quería a María, a la que consideraba superior a sí misma en todos los aspectos. Natalia no andaba remisa en confesar la superioridad de la condesa María sobre ella, pero al mismo tiempo exigía que Pedro la prefiriese no solamente a aquella, sino a todas las mujeres, y que así se lo dijera una y otra vez, sobre todo después de haber visto a tantas en San Petersburgo. Pedro contó a Natalia lo desagradable que le había sido tener que alternar con señoras en ocasión de las reuniones y cenas a las que tuvo que asistir en Petersburgo. He perdido ya la costumbre de hablar con las mujeres. Es algo que me aburre sobremanera, sobre todo si estoy ocupado. Natacha le miró fijamente y dijo: «Qué encantadora mujer es María. ¿Cómo sabe comprender a los pequeños? Se diría que penetra en su alma. Justamente ayer mi penca hizo una rareza. Se parece mucho a su padre», interrumpió Pedro. Natacha comprendió el alcance de aquella interrupción. El recuerdo de la conversación mantenida con su cuñado le desazonaba y quería saber cuál era la opinión de Natacha. Eh, lo que dice Nicolás tiene que ser admitido por todo el mundo, y a ti, lo comprendo, te parece que eso solo sirve para abrirse paso, dijo Natacha repitiendo palabras que Pedro había pronunciado en una ocasión. No es eso, lo que pasa es que para Nicolás las ideas y los razonamientos son una pura diversión, casi un pasatiempo, y hay que, a pesar de que quiere formarse una biblioteca, se impone a sí mismo no adquirir ningún nuevo volumen antes de haber leído los que tiene. Sismondi, Rousseau, Montesquieu, añadió Pedro con una sonrisa. Quería dulcificar sus palabras, pero Natacha le interrumpió dándole a entender que no tenía ninguna necesidad de ello. ¿Crees, pues, que las ideas son para el mero pasatiempo? Sí, y para mí los pasatiempos son todas las demás cosas. Durante mi estancia en San Petersburgo, lo vi a todos como en un sueño. Cuando una idea me preocupa, todo lo que no sea eso es insignificante. ¿Cuánto siento no haber visto cómo te recibían los niños? ¿Cuál se ha mostrado más contento? Lisa, tal vez, sí, dijo Pedro. Luego, prosiguiendo su razonamiento, dijo: «Nicolás dice que no tenemos que pensar, pero a mí me es imposible hacerlo. Cuando estuve en Petersburgo comprendí. A ti ya puedo decírtelo, que de no haber mediado mi intervención estaba todo perdido. Cada uno arrimaba la harina a su costal, pero al fin pude reconciliarlos. Mis ideas son claras y sencillas. No propugno una oposición a tontas y locas, porque de ser así podríamos engañarnos. Digo solamente que quienes persiguen el bien deben marchar unidos bajo una sola bandera, la virtud activa. El príncipe Sergio es un hombre toda bondad, toda inteligencia». A Natalia no le cabía duda de que las ideas de Pedro eran sublimes, pero solo una cosa le inquietaba: que el hombre elegido tuviera que ser su marido, ese hombre tan importante y tan necesario a la sociedad. Es al mismo tiempo mi marido. ¿Cómo es eso posible? Y la asaltaba esta duda: ¿qué clase de gente es esa que puede decidir si es él, en efecto, el más inteligente de todos? Y buscaba
en su imaginación todas las personas que merecían a Pedro un gran respeto y entre estas no había nadie como Platón Karatiev. ¿Sabes en quién estoy pensando? En Platón Karatiev. ¿Hubiera secundado tus planes? Dijo Natacha. Platón Karatiev, murmuró Pedro. Luego reflexionó unos instantes, tratando de representar la opinión que hubiese formado Karatiev acerca de aquella cuestión y repuso, no lo comprendería, pero a pesar de ello, tal vez. Te quiero mucho, exclamó súbitamente Natacha. Mucho, mucho. No, no lo aprobaría, dijo Pedro después de unos instantes de reflexión. Lo que apreciaría es nuestra vida familiar. Cuánto deseaba ver en todo la felicidad, la tranquilidad, y qué contento estaría si pudiera presentarme ante él. Y cuando tú hablas de separación, no puedes figurarte qué clase de sentimientos me embargan al dejarme de ti. Ah, ahora comprendo, dijo Natacha. No, no se trata de eso. Nunca he sabido quererte. No me es posible quererte más y lo principal es que no terminó la frase porque ésta adquirió todo su alcance con la mirada que ambos cambiaron. Qué tontería es la luna de miel. ¿Por qué razón el tiempo más feliz ha de ser el de los primeros meses de matrimonio? Dijo de pronto Natacha. Al contrario, los mejores tiempos son los presentes. Si al menos no te marcharas. ¿Te acuerdas cuando nos disputábamos? Siempre recaía la culpa sobre mí, siempre. ¿Y eso por qué? Por lo mismo de siempre, repuso Pedro sonriente. Los celos. No digas eso, no lo puedo soportar, exclamó Natacha, en cuyos ojos brilló una mirada fría y hostil. ¿La has visto? No, y aunque la viera, no la reconocería. Ambos permanecieron silenciosos. Cuando estabas hablando en el despacho, te miraba, dijo Natacha para aventar la tormenta. El chico, pues, así llamaba a su hijo, se parece a ti como una gota de agua y otra a otra gota de agua. Es hora de que vayas a ocuparte de él. Qué lástima. Durante unos instantes guardaron silencio. Luego, inopinada y simultáneamente, se volvieron el uno hacia el otro y reanudaron la conversación. Pedro hablaba acaloradamente, Natacha con una sonrisa dulce y feliz. Habla tú. No, yo no tengo más nada que decir, dijo Natacha. Pedro insistió en su argumento sobre el éxito que había alcanzado en San Petersburgo. En aquel momento le pareció que estaba llamado a imprimir una nueva dirección a toda la sociedad rusa y al universo entero. Solo quería decir que todas las ideas que luego son causa de grandes consecuencias son siempre muy sencillas. Mi idea consiste en que si todos los hombres ociosos están unidos entre sí y constituyen una fuerza, los hombres honrados deben hacer lo mismo. Ya ves cuán sencillo es. Sí, ¿y tú qué querías decir? Nada, tonterías, da lo mismo, habla. Te repito que iba a decir una tontería, repuso Natalia con una nueva sonrisa. Quería hablar de Petia. Hoy la doncella se ha acercado a mí para llevárselo. Petia se ha puesto a reír, ha cerrado los ojos y se ha pelotonado en mi regazo. Creído que la doncella no lo veía. Y una criatura deliciosa. Es, ¿lo oyes? Está llamando. Adiós. Y salió de la estancia. Entre tanto, en una de las habitaciones de la planta baja, el joven Nicolás dormía con un sueño agitado. Como no se había conseguido habituarle a la oscuridad, la mortecina luz de una mariposa alumbraba el cuarto. De pronto se despertó sobresaltado y empapado todo él en frío y sudor. Se incorporó en su cama y sus ojos desmesuradamente abiertos miraron fijamente delante de él. Una pesadilla horrible le perseguía. Se veía en su imaginación junto a su tío Pedro, tocados ambos por cascos semejantes a los de los grandes hombres de Plutarco. Le seguía en un numeroso ejército integrado por una multitud de hilos blancos y tenues como esas telas de araña que revolotean en el aire de otoño y que de ser denominaba los hilos de la Virgen, la Gloria, cuyo cuerpo estaba formado igualmente de ese sutil tejido, aunque un poco más apretado, marchaba en primera línea. El tío Pedro y él, raudos y felices, se iban deslizando y acercando más y más a la meta señalada, pero de repente los hilos que los arrastraban se distendieron y se mezclaron unos con otros. Sentíanse horriblemente oprimidos y
De pronto, terrible y amenazador, surgió ante sus ojos el tío Nicolás Rostov. «¿Sois vosotros quienes habéis hecho eso?», les dijo mostrándoles los pedazos de las plumas y del lacre. «Yo os apreciaba a los dos, pero Archievich me ha dado la orden de matar al primero que avance un solo paso, y lo haré». El pequeño Nicolás se volvió hacia donde estaba Pedro, pero éste había desaparecido. En cambio, allí estaba su padre, el príncipe Andrés. No lograba ver ciertamente ninguna forma precisa, pero no cabía duda de que era él. Se lo indicaba el apasionamiento de un amor que le arrebataba todas sus fuerzas. Su padre le acariciaba y se compadecía de él, pero el tío Rostov seguía avanzando. Un terror indescriptible se apoderó de él y se despertó con el ánimo suspenso por la horrible pesadilla. «Mi padre», se dijo, «mi padre me ha acariciado. Ha sido él quien se ha presentado ante mí y nos ha animado a mí y al tío Pedro. No me importa lo que digan, cumpliré con mi deber». Mucio Cebola se abrazó la mano. «¿Por qué yo no he de poder hacer lo mismo? Estudiaré para llegar un día en que pondré fin a mis estudios y entonces haré lo que tenga que hacer. Solo una cosa pido al buen Dios, que me otorgue las mismas virtudes que a los héroes de Plutarco. Más aún, me aventajaré a ellos. Todo el mundo lo sabrá, me rendirán honores y hablarán elogiosamente de mí». De pronto sintió oprimirse el pecho y prorrumpió en llanto. «¿No te encuentras bien?», le preguntó Desailles, a quien los sollozos del muchacho habían despertado. «No», repuso bruscamente Nicolás, reclinando la cabeza en el almohadón. «También eres bueno y le quiero», murmuró pensando en Desailles. «Qué hombre más extraordinario es tío Pedro. Y mi padre, sí, cumpliré con mi deber y haré lo que a él le hubiera gustado hacer». Segunda parte, Guerra y Paz, capítulo primero. El objeto de la historia lo constituye la vida de los pueblos y de la humanidad. Es posible abarcar únicamente con palabras la vida, no ya de la humanidad entera, sino de un solo pueblo. Todas las historias antiguas hacen uso del mismo procedimiento para describir y compendiar la vida de los pueblos, el cual consiste en narrar la actividad de los hombres que los gobernaron. A las preguntas «¿Cómo han podido los individuos forzar a los pueblos a orar según su voluntad? ¿Y cuál ha sido la orientación que ha seguido esa voluntad?», los antiguos contestan, en primer lugar, por el reconocimiento de la voluntad divina que somete a los pueblos a la voluntad de un hombre elegido, y en segundo término, por el reconocimiento de la misma divinidad que dirige la voluntad del elegido hacia un fin predestinado. Los pueblos antiguos resolvieron esas cuestiones mediante sus creencias en la participación directa de la divinidad en las obras y acciones humanas, pero la historia nueva ha desechado teóricamente esta creencia. Parecería lógico que la historia nueva, al impugnar la creencia de los antiguos respecto a la subordinación del hombre a la divinidad y a la aceptación de un objetivo preestablecido hacia el cual rinden los pueblos, tuviera que estudiar no ya las manifestaciones del poder, sino las causas que intervienen en la formación del mismo. Sin embargo, no lo ha hecho, y aun cuando repele en teoría las opiniones de los antiguos, en la práctica las sigue. En lugar de hombres dotados del poder divino y guiados por la voluntad de la divinidad, la historia nueva hace sobresalir héroes adornados de cualidades extraordinarias, sobrehumanas o simplemente hombres de las más diversas condiciones, desde los monarcas hasta los periodistas que orientan a las masas. En otro tiempo, los pueblos antiguos, hebreos, griegos, romanos, consideraban su objetivo como el fin del movimiento de la humanidad. En cambio, la historia nueva, en lugar de aquellas miras del agrado de la divinidad, ha situado sus finalidades propias, o sean el bien del pueblo, francés, inglés o alemán, y en las abstracciones más superiores, el bien de la civilización de todo género humano, entendiéndose generalmente como tal los pueblos que ocupan un pequeño espacio norte-occidental de un gran continente. La historia nueva ha impugnado, sin sustituirlas, las creencias de los antiguos y la lógica ha obligado a los historiadores que, por así decirlo, han desestimado el poder divino de los reyes y el fatum de los antiguos, a llegar por otra senda a la misma conclusión, o sea, al reconocimiento de que los pueblos son dirigidos por los hombres particulares y que existe una cierta finalidad hacia la cual tienden los pueblos y la humanidad entera.
en la base de todas las obras de los más recientes historiadores, desde Gibbon hasta Boucle, y a pesar de sus contradicciones aparentes y la destemplanza de opiniones, aparecen estos dos principios inevitables. Primero, el historiador describe la actividad de personas particulares que, según su parecer, llegan a la humanidad. Unos consideran como tales los monarcas, los capitanes, los ministros, y los otros colocan al lado de los monarcas a los oradores, los sabios, los filósofos y los poetas. Segundo, el fin hacia el cual marcha la humanidad es conocido del historiador. Para unos constituye este fin la grandeza de los estados romanos, francés, inglés y la igualdad y la civilización de una pequeña porción del mundo que se denomina Europa. El año 1789 estalló en París una revolución, se extendió y acabó con el movimiento de los pueblos de Occidente hacia Oriente, y no pocas veces este movimiento tropezó en su marcha con el movimiento contrario. El año 1812 el movimiento llegó a su límite extremo, Moscú, y con ello, con el movimiento de los pueblos de Oriente hacia Occidente, arrasó, como el que se producía a la inversa, a los pueblos situados en las zonas intermedias. El movimiento de retroceso llegó hasta el punto inicial, París, y allí se detuvo. Durante aquel periodo de 20 años, extensiones enormes de terreno permanecieron incultas, las casas fueron incendiadas, el comercio cambió de manos, millones de personas se arruinaron, otras se enriquecieron, otras emigraron y millones de cristianos que profesaban la ley del amor al prójimo se mataron los unos a los otros. ¿Qué significa todo ello? Que obligaba a aquellos hombres a incendiar las casas y a dar muerte a sus semejantes. ¿Cuáles fueron las causas de aquellos acontecimientos? ¿Qué fuerza impelió a los hombres a obrar de aquella suerte? Tales son las preguntas ingenuas y sencillas que la humanidad se formula a pesar suyo, al estudiar los monumentos y las tradiciones de aquel periodo del pasado. ¿Qué significa ello? Para dar con la solución de todas esas cuestiones, el buen sentido de la humanidad se dirige a la historia y a la ciencia, cuyo fin es el estudio de los pueblos y de la humanidad. Si la historia conservara la opinión de los antiguos, diría, la divinidad para recompensar a castigar a los pueblos, dio el poder a Napoleón y guió su voluntad para alcanzar sus fines. Uno puede creer o no en la importancia divina de Napoleón. Para quien diera fe en la historia de aquel tiempo, todo sería comprensible y no sería posible encontrar en ella una sola contradicción. Pero la historia nueva no puede responder así. La ciencia no admite las opiniones de los antiguos sobre la participación directa de la divinidad en las obras humanas y debido a ello tiene que proporcionar otras respuestas. Si uno quiere saber la significación de aquel movimiento, el origen del mismo y la fuerza que engendró los acontecimientos, la historia nueva responde. Luis XIV es un hombre altanero y muy orgulloso. Tuvo tales y cuales amantes, tales y cuales ministros, y gobernó desacertadamente a Francia. Sus herederos eran igualmente hombres débiles, desgobernaron también a su país y tuvieron tales y cuales amantes. En aquel tiempo algunas personas escribían libros. A fines del siglo XVIII se reunieron en París un centenar de personas que proclamaron que todos los hombres son iguales y libres. En aquel tiempo había en Francia un hombre genial, Napoleón. Derrotó a todo el mundo, es decir, capturó y mató a mucha gente porque era un gran genio. Marchó a la muerte, no se sabe por qué, a numerosos africanos y los mató con tal destreza y era tan astuto e inteligente que a su retorno a Francia dio orden de que todo el mundo lo obedeciera, y así ocurrió. Cuando fue emperador marchó de nuevo a matar gente en Italia, Austria, Prusia. En aquel tiempo reinaba en Rusia el emperador Alejandro, quien, decidido a restablecer el orden en Europa, hizo la guerra a Napoleón. Sin embargo, en 1807 trabó amistad con él. En 1811 riñeron y de nuevo se comenzó a dar muerte a muchas personas. Napoleón fue a Rusia con 600.000 hombres y se apoderó de Moscú. A poco evacuó la ciudad y entonces el emperador Alejandro, con la ayuda de los consejos de Einstein y otros, coaligó a Europa para marchar contra el destructor de su tranquilidad. Todos los aliados de Napoleón se declararon súbitamente sus enemigos y sus ejércitos marcharon contra el emperador de los franceses, que entre tanto había reunido nuevas fuerzas. Los aliados vencieron a Napoleón, entraron en París, obligaron a aquel a renunciar al trono y le enviaron a la isla de Elba. Sin embargo, no le desposeyeron del título de emperador y le testimoniaron el mayor respeto a pesar de que 5 años
antes y uno después lo hubiese considerado todo el mundo como un bandido, al margen de la ley. Luis XVIII, de quien hasta entonces se habían burlado los franceses y los aliados, comenzó a reinar, y Napoleón, rompiendo a llorar en presencia de su vieja guardia, renunció al trono y salió para el destierro. Enseguida, los hombres de Estado y los diplomáticos, sobre todo Talleyrand, celebraron en Viena varias entrevistas y a través de sus conversaciones dictaron la felicidad o infelicidad de los pueblos. De pronto, diplomáticos, monarcas comenzaron a disputar si se disponían ya a dar orden a sus soldados para que se mataran unos a otros. Cuando Napoleón abordó Francia con un batallón y los franceses que le aborrecían se sometieron a él, sin embargo, descontentos de ellos, los monarcas aliados volvieron a comenzar la guerra contra los franceses. El genial Napoleón fue vencido, enviado a la isla de Santa Elena y considerado como un malhechor. Allí, en un peñón, el desterrado, separado de las personas amadas y de su querida Francia, fue extinguiéndose en una muerte lenta, transmitiendo a la posteridad sus grandes obras. Y en Europa se produjo una reacción y todos los emperadores oprimieron una vez más a sus pueblos. Caería en un error quien tomara eso a broma y lo considerara como una caricatura de las descripciones históricas. Al contrario, es la forma más atenuada de las respuestas contradictorias y que no corresponden a las preguntas que plantean los autores de memorias y los historiadores, desde los que tratan de los estados particulares hasta los universales y aún los que cultivan un género nuevo, los historiadores de la civilización. La extrañeza y la comicidad de las respuestas provienen del hecho de que la historia nueva semeja a un sordo que contesta a las preguntas que nadie le dirige. Si el fin de la historia es la descripción del movimiento de la humanidad y de los pueblos, la primera respuesta, sin la respuesta a la primera pregunta no se comprende lo restante. Es así. ¿Cuál es la fuerza que impera a los pueblos? A esta pregunta la historia contesta con profusión de detalles, que Napoleón era muy genial, o que Luis XIV era muy altanero, o que determinado escritor escribió tal o cual obra. Todo es muy posible y la humanidad está dispuesta a aceptarlo, y hasta podría ser interesante si reconociéramos el poder divino basado en sí mismo y dirigido a los pueblos por medio de Napoleón, Luises y escritores. Pero nosotros no reconocemos ese poder y por ello, antes de hablar de Napoleón, de Luis o de los escritores, hay que poner en evidencia el vínculo existente entre tales personas y el movimiento de los pueblos. Pero si en lugar del poder divino se reconoce otra fuerza, hay que explicar entonces en qué consiste esta, porque precisamente en la citada fuerza reside todo el interés de la historia. La historia parece suponer que esa energía es conocida de todo el mundo, pero a pesar de ello, quien lea gran número de obras históricas podrá en duda, a pesar suyo, que esa nueva fuerza que tan distintamente interpretan los mismos historiadores sea de todo el mundo conocida. Capítulo segundo. ¿Cuál es la fuerza que mueve a los pueblos? Los historiadores, biógrafos y los que describen separadamente diferentes pueblos consideran que dichas fuerzas consisten en el poder que ellos atribuyen a los héroes y a los potentados. Según sus relatos, los acontecimientos se producen exclusivamente por la voluntad de los Napoleones, de los Alejandros o en general de los personajes que no describe un historiador particular. A la pregunta respecto a cuál es la fuerza que guía los acontecimientos, las respuestas que dan los historiadores que pertenecen a la susodicha categoría suelen satisfacernos en tanto nos enfrentemos con un solo historiador para cada acontecimiento, mas al punto que historiadores de diferentes nacionalidades y opiniones comienzan a describir el mismo hecho, sus respuestas carecen inmediatamente de sentido, porque cada uno de ellos comprende diversamente y aún de una manera absolutamente opuesta a la mencionada fuerza. Un historiador afirma que tal suceso es producido por el poder de Napoleón, otro por el de Alejandro, y un tercero pone por causa el poder de un hombre cualquiera. También tales historiadores se contradicen unos a otros hasta explicar la fuerza sobre la cual se basa el poder de un mismo personaje. Thiers, bonapartista, afirma que el poder de Napoleón descansa sobre la virtud y el genio, y en cambio Lanfrey, republicano, dice que se basa sobre la mentira y el engaño del pueblo. Y ahí pues que los historiadores, al anular mutuamente sus proposiciones, destruyen al mismo tiempo la idea de la fuerza que le producen los acontecimientos y no dan ninguna respuesta a la pregunta esencial de la historia.
Los historiadores generales, que se refieren a todos los pueblos, parecen reconocer la inexactitud de la opinión de los historiadores particulares respecto a la fuerza que producen los acontecimientos. No aceptan que sea esta el poder propio de los héroes y de los potentados, pero sí la admiten como resultado de muchas energías dirigidas de una manera distinta. Al describir la guerra o la conquista de un pueblo, el historiador general busca la causa del acontecimiento no en el poder de un solo personaje, sino en la influencia mutua de muchas fuerzas vinculadas a aquel. Partiendo de este criterio, diríase que al presentarse el poder de los personajes históricos como el producto de múltiples fuerzas, no pudiera ser aquel examinado como una virtud genuina que crea por sí misma el acontecimiento. Y, no obstante, los historiadores enciclopédicos usan en los más de los casos la idea del poder como una fuerza que crea por sí misma los acontecimientos y se relaciona con ellos. Como causa, según tales historiadores, tan pronto los personajes históricos son el producto de su tiempo, siendo su poder el resultado de fuerzas diferentes, como dicho poder es la energía que producen los grandes hechos. Por ejemplo, Gervinus y Scholzer, entre otros, tan pronto prueban que Napoleón fue un producto de la revolución de las ideas de 1789, etc., como afirman netamente que la campaña de 1812 y los otros acontecimientos que no gozaron de su agrado fueron el resultado de la voluntad de Napoleón falsamente dirigida, y asimismo que las ideas de 1789 fueron detenidas en su desarrollo natural por la voluntad del mismo emperador de los franceses. Napoleón fue la resultante de las ideas de la revolución y del movimiento general, y fue el poder del emperador quien detuvo las ideas de la revolución y del movimiento general. Esta extraña contradicción no es en modo alguno accidental. No solamente nos encontramos con ella a cada instante, sino que fue con una serie de afirmaciones semejantes como sirvieron todas las descripciones enciclopédicas. Esta contradicción proviene del hecho de que, al entrar en la vía del análisis, los historiadores se detienen a mitad del camino. Para hallar las fuerzas componentes iguales a las resultantes es preciso que la suma de aquellas iguales a esta. Es precisamente esta condición la que nunca ha sido observada por los historiadores generales y por ello, para explicar el bien de la resultante, se ven obligados a admitir, además de los componentes insuficientes, la existencia de una fuerza misteriosa. El historiador particular, al describir la campaña de 1813 o la restauración de los Borbones, dice simplemente que tales acontecimientos se cumplieron por la voluntad de Alejandro, pero entre los historiadores generales, Gervinus, al contraponerse a esa opinión de un historiador particular, trata de demostrar que las causas de la campaña de 1813 y la restauración de los Borbones eran, además de la voluntad de Alejandro, las actividades de Einstein, Metternich, Madame de Staël, Talleyrand y Fichte, Chateaubriand y otros. Evidentemente, el historiador ha subdividido el poder de Alejandro en los componentes del mismo, Talleyrand, Chateaubriand, etc. La suma de estos componentes, o sea, la actividad mutua de Chateaubriand, Talleyrand, Madame de Staël y otros, no es, claro, está igual a la resultante, es decir, el fenómeno de que millones de franceses se hubieran sometido a los Borbones. El hecho de que Chateaubriand, Madame de Staël y los otros hayan cambiado tales o cuales palabras, solo se deriva de ello sus relaciones recíprocas y no la sumisión de millares de personas. Pero para explicar de qué manera esas relaciones siguió la conquista de millones de seres, es decir, cómo de diferentes componentes iguales a una sola, se ha derivado de ella la resultante igual a 1000. El historiador ve precisado admitir la misma fuerza del poder que niega, o sea, que tiene que aceptar la fuerza inexplicada que actúa en la dirección de la resultante. Eso es que hacen los historiadores generales y, por ello, no solamente se contraponen con los historiadores particulares, sino que se contradicen a sí mismos. Los habitantes del campo, según apetezcan que llueva o luzca el sol, y que además no poseen ideas claras acerca de la lluvia, dicen: el viento ha barrido las nubes o el viento ha traído las nubes. Lo mismo acontece con su teoría. Afirman que el poder es el resultado de los acontecimientos y en otros casos, cuando se ven precisados a demostrar lo contrario, dicen que es el poder lo que produce los acontecimientos. La tercera categoría, denominada historiadores de la civilización, sigue el camino de los historiadores generales que no se ocultan a veces de reconocer a
escritores y mujeres como fuerzas generadoras de los acontecimientos, pero comprenden esas fuerzas de una manera distinta. La cifran en lo que se ha dado en llamar civilización en la actividad intelectual. Los historiadores de la civilización son perfectamente lógicos con sus precursores, los historiadores generales, porque sí es posible explicar los acontecimientos históricos partiendo de la base de las relaciones existentes entre ciertos hombres. ¿Por qué no pueden explicarse aquellos por el hecho de que determinados hombres hayan escrito tal o cual libro? De la multitud de indicios que acompañan a cada fenómeno viviente, los historiadores escogen el de la actividad intelectual y aseguran que es este el que actúa como causa, pero a pesar de todos sus esfuerzos encaminados a demostrar que la causa de los acontecimientos reside en la actividad intelectual, se da paso eh, el, que, el de que solamente haciendo grandes concesiones puede uno llegar a la conclusión de que existe algo común entre la actividad intelectual y el movimiento de los pueblos. Sin embargo, en ningún caso puede admitirse que sea la actividad intelectual la que guía las acciones de los hombres, porque tales fenómenos como los homicidios más crueles de la Revolución Francesa, secuela de la propaganda de las ideas acerca de la igualdad de los hombres, la guerra más funesta y los suplicios que derivan de la propaganda del amor entre los hombres, no confirman en modo alguno semejante suposición. Pero aún admitiendo que sean justos todos esos sutiles razonamientos que llenan la historia y aceptando asimismo que los pueblos sean dirigidos por una fuerza indefinida, cualquiera denominada idea, la cuestión esencial de la historia queda igualmente sin respuesta, y al poder de los antiguos monarcas y a la influencia de los consejeros y otras personas, influencia admitida por todos los historiadores generales, hay que añadir aún más una nueva fuerza de la idea, cuya ligazón con la más requiere una explicación. Puede admitirse que al ocupar Napoleón el poder se cumplirá con ello un cierto acontecimiento. Haciendo algunas concesiones, puede admitirse también que Napoleón, con el aditamento de otras influencias, fuese la causa del acontecimiento. Pero, ¿cómo es posible que un libro, el contrato social, diera motivo a que los franceses se mataran unos a otros? No se puede comprender eso sin explicar el vínculo existente entre la fuerza y el hecho. No cabe duda que entre los sucesos contemporáneos existe una hilación. Por ello es posible hallar en cierta trabazón entre la actividad intelectual de las personas y el movimiento histórico, como es posible también encontrar esa ligación entre el movimiento de la humanidad y el comercio, la industria, la jardinería o cualquier otro quehacer. Pero cuesta trabajo comprender por qué los historiadores de la civilización presentan la actividad intelectual como la causa o expresión de todo el movimiento histórico. Solo las consideraciones siguientes pueden conducir a dichos historiadores a conclusiones como estas. Primera, que los que escriben la historia son unos sabios y por lo tanto para ellos es natural y agradable pensar que la actividad de su clase constituye la base del movimiento de toda la humanidad, del mismo modo que a los comerciantes, a los agricultores y a los soldados les sería agradable pensar tal cosa. Y si no ocurre así es debido solamente a que no son los comerciantes, los agricultores y los soldados quienes escriben la historia. Segunda, que la actividad intelectual, la instrucción, la civilización y el pensamiento son concepciones vagas e indefinibles, bajo cuyas banderas resulta cómodo introducir palabras que adquieren una significación aún menos clara y que, por consiguiente, puede uno darles fácil cabida en cualquier teoría, sin referirse, no obstante, a la cualidad intrínseca de la historia de ese género, que tal vez es necesaria para alguien y para alguna cosa. Las historias de la civilización, en las que se compendian cada vez más las historias generales, son harto significativas. En efecto, estudiando con serenidad y en detalle las diferentes doctrinas religiosas, filosóficas y políticas, los historiadores nos describen un suceso verdaderamente histórico, como por ejemplo la campaña de 1812. Nos lo relatan como el lógico producto del poder al afirmar que la citada campaña era una resultante de la voluntad de Napoleón. Al hablar de esta forma, los historiadores de la civilización se contradicen a pesar suyo o demuestran que esa fuerza nueva que han inventado no expresa los hechos históricos y que, por lo tanto, el único medio de comprender la historia es admitir aquel poder que, según dicen, no reconocen. Capítulo 3.
la locomotora marcha y uno se pregunta por qué. El labriego afirma que es el diablo quien la hace marchar, otros dicen que la locomotora camina porque se mueven las ruedas y un tercero opina que la causa del movimiento reside en el humo que se lleva el viento. Nada se puede objetar al labriego porque sería necesario que alguien me explicara que no es el demonio sino un alemán quien hace avanzar la locomotora. Solo entonces, por la contradicción de sus afirmaciones, se daría cuenta de que ninguno de los dos tiene razón. El que toma por causa el movimiento de las ruedas se contradice a sí mismo porque si ahonda en el análisis tiene que explicar el origen del movimiento de las ruedas y mientras no llegue a la causa íntima del movimiento de la locomotora, la presión del vapor en la caldera, no tendrá el derecho de detenerse en la búsqueda de la causa. Y finalmente, el que no se explica a sí mismo el movimiento de la locomotora por el humo que el viento se lleva, al darse cuenta de que la explicación de las ruedas no es suficiente, ha echado mano de la primera causa que se le ha presentado y como tal la da. El único concepto capaz de explicar el movimiento de la locomotora es el de la fuerza igual al movimiento visible, y asimismo el único concepto mediante el cual puede ser explicado el movimiento de los pueblos es el de una fuerza igual al conjunto de ese movimiento, y no obstante, bajo este concepto, las diferentes historias comprenden fuerzas totalmente distintas entre sí y todas desemejantes del movimiento. Unos ven en él la fuerza propia de los héroes, del mismo modo que el labriego ve el demonio en la locomotora. Para otros, la fuerza deriva de alguna otra fuerza, como el movimiento de las ruedas, y los terceros, la influencia intelectual, como el humo que el viento lleva. Mientras solo se escriban las historias de personajes particulares como la de César, Alejandro, Lutero o Voltaire, y no la historia de todos, sin excepción, de todos los hombres que hayan tomado parte en el suceso histórico, no será posible describir el movimiento de la humanidad sin concebir la fuerza que obliga a los hombres a dirigir su actividad hacia un mismo fin. Y el único concepto posible que conocen los historiadores es el poder. Este concepto es la única manivela que permite manejar la materia, los materiales de la historia en su estado actual y aquel que los rompa sin enseñar otro medio para hacer uso de los materiales históricos como ha hecho Buckle quedará privado de la única posibilidad de servirse de ellos. Los mismos historiadores generales son quienes mejor demuestran que es invisible, inevitable el concepto del poder para explicar los acontecimientos históricos y nos encontramos asimismo que los historiadores de la civilización, a pesar de afirmar su renuncia al concepto del poder, la utilizan en cambio a cada momento. Hasta aquí, y respecto a las cuestiones que plantea la historia de la humanidad, la ciencia histórica se parece al dinero en circulación, billetes de banco y moneda. Las historias biográficas particulares semejan a los billetes de banco, pueden circular y desempeñar su papel sin ser un estorbo para nada y hasta con una cierta utilidad, mientras no se trate de su garantía. Con solo olvidar que los acontecimientos son producto de la voluntad de los héroes, los relatos de Thiers no parecerán instructivos, interesantes e incluso adornados con un hábito de poesía. No obstante, sea porque surge la duda acerca del valor real del papel o porque siendo este fácil de fabricar, puede ser elaborado en grandes cantidades o porque quisiéramos cambiarlo por oro, de la misma manera aparece la duda respecto al valor real de la historia concebida de aquella suerte o porque es demasiado abundosa o porque alguien con toda la sencillez de su alma preguntará, pero ¿con qué fuerza hizo Napoleón todo eso? Es decir, ¿por qué motivó aquella guerra a alguien cambiar el billete del banco por el oro puro del concepto real? Los historiadores enciclopédicos y los de la civilización semejan los hombres que luego de comprobar la incomodidad de los billetes de banco deciden fabricar en lugar de papeles una moneda metálica que no tenga la densidad del oro. La moneda metálica será en efecto sonante, pero solo será eso. En rigor, el papel podrá engañar a los ignorantes, pero la moneda de metal no carece de valor, no engaña a nadie, así como el oro no es oro más que cuando puede hacerse uso de él, no solamente por el cambio, sino también como valor real. Del mismo modo, los historiadores generales no podrán aquilatarse como oro, sino cuando puedan responder a la pregunta esencial de la historia, que es el poder.
Los historiadores generales responden a esta pregunta de una manera contradictoria y los de la civilización la soslayan para contestar una cosa muy distinta. Así como las piezas semejantes al oro pueden ser utilizadas en una reunión de personas que consientan en tomarla como oro o entre aquellas otras que desconozcan las cualidades de dicho metal, así los historiadores generales y los de la civilización, sin responder a las preguntas esenciales de la humanidad, persiguen sus propios fines y por eso sirven la moneda corriente a las universidades y a la multitud de los lectores aficionados a los libros serios, como ellos los denominan.